Vengo a hacer este video porque siento que tengo que hablar de este tema. Y vengo a plantear algunos cuestionamientos. También es como que no sé bien qué conclusión va a quedar, porque estoy como en medio, en choque de información, de ese procesamiento. Pero aún así, quiero hablar del tema. Primero que nada, me presento, soy Agustina de la Hoz y estudio astrología de forma autodidacta. Ahora estoy en formación, sí, pero autodidacta hace aproximadamente 9 años, desde mis 15 en 2017. Hoy en día tengo 23. Y bueno, el tema del que quiero hablar hoy es sobre la astrología sideral. Unos temas que fueron algunas preguntas que me vengo haciendo hace relativamente poco. Y bueno, como ya dije, tengo tiempo estudiando, entonces sé de qué trata obviamente la astrología tradicional, la tropical, la que usamos siempre, la que usamos todos. Y también vengo a mencionar que si estás viendo este video, si es que te llegó, seguramente es por algo, es parte del mismo proceso. Bien, la astrología sideral habla la, del cielo visto desde manera astronómica, sideral, también en posición a las estrellas fijas. La astrología tropical, la que comúnmente se usa, se basa en los trópicos y bueno, dicen que en las estaciones, pero esto es por cómo es que están divididos los signos del zodiaco dentro de la eclíptica, siendo en su origen el punto vernal en Aries, 0 de Aries, que bueno, da con el equinoccio respectivo según el hemisferio, otoño o primavera, o sea, primavera o otoño en el sur. Disculpar si me pongo un poco dispersa, es que es la primera vez que hago un video y bueno, pero por ahí vamos. Les voy a leer la definición. La astrología sideral es un sistema astrológico que se basa en las constelaciones y en el movimiento real de los cuerpos celestes, a diferencia de la astrología tropical que se basa en las estaciones del año. La astrología sideral utiliza un zodíaco definido por las constelaciones visibles en el cielo, considerando el desplazamiento gradual de estas constelaciones debido a la precesión del equinoccio. Claro. Esto significa que el punto de inicio del zodíaco 0 de Aries se fija en relación a las estrellas, mientras que en la astrología tropical este punto se basa en el equinoccio vernal, que se desplaza aproximadamente 1 grado cada 72 años. Bien, acá yo quiero mostrar una imagen para que sea un poco más. Bueno, acá. Desde la astrología tropical, que es cómo se sacan las cartas, cómo se ven las posiciones de los astros, que todo esto viene en base bueno, justamente como decía, cuando me empezaron a surgir unas preguntas donde, bueno, yo me puse a investigar, etcétera, y me tropecé con varias páginas, y entonces como que eso despertó mi curiosidad y terminé apuntando a darle, digamos, a darle vista, a darle interés a la astrología sideral, cosa que era un nombre, algo que yo ya tenía en cuenta desde antes, así como por ejemplo decir la carta dracónica, etcétera, pero lo tenía como muy de lejos porque nada, estaba enfocándome en la astrología normal, eh, y bueno, y es como que llegó esto supongo que en el momento que tiene que ser. A lo que voy, este es el punto vernal. El punto vernal es aquel punto vórtice en el que perdón, se cruza la eclíptica con el ecuador celeste. Va la eclíptica, donde está el zodiaco, donde pasan el sol por las constelaciones, con el ecuador celeste. Entonces, este es el punto vernal, en donde se darían los equinoccios y respectivo en los otros puntos solsticios. Esto también tiene que ver con el origen de la astrología y su historia. A esto es a lo que vamos, y parte de los cuestionamientos en donde es como que estoy empezando a como a darme cuenta, a tomarlo con un poco más de seriedad. No sabría si es la palabra correcta. Y a su vez también teniendo a favor mucho de lo que es la astrología tradicional. Remonto a lo que decía, que tiene que ver con la historia y con el inicio de la astrología. Que el inicio de la historia de la astrología fue en la antigua Mesopotamia, asirios, acadios, babilonios, y que luego se fue transportando por los otros lugares. Y bueno, todo lo que conlleva, etcétera, etcétera. En su momento, quienes empezaron a revisar el cielo, a ver el cielo, a estudiarlo, que fueron los babilonios sobre todo, en ese momento, hace ya más de 2000 años, el punto vernal era el 0 de Aries.
Pero para la astrología tropical, o sea, lo normal es como si ese punto se hubiera quedado estático y de ahí es que se calculan lo que son las cartas y los tránsitos de hoy en día. En cambio, en la astrología sideral, lo que se considera es cómo es que están los planetas o las posiciones según la realidad astronómica. Entonces, hoy en día, 2025, por ejemplo, el punto vernal ya no se encuentra en el cero de Aries, porque lo que existe es la precesión la procesión de los equinoccios, claro, que esto tiene que ver con el eje de la Tierra, que, bueno, acá me faltan imágenes, pero uno entiende que la Tierra tiene su movimiento de rotación, lo que hace el día y la noche, tiene su traslación alrededor del Sol y, y bueno, y así los demás planetas del sistema solar también tienen su eclíptica y su traslación alrededor del Sol. Y el Sol, o sea, el sistema completo, también se va moviendo en otro espiral. Y bueno, este movimiento del eje es un movimiento que es muy lento, porque un grado, se mueve un grado cada 72 años, que era lo que se mencionaba acá. Este punto se basa en el equinoccio vernal, que se desplaza aproximadamente un grado cada 72 años. Bien, esto en relación al fondo nocturno. Entonces, hoy en día, en 2025, y ya bueno, también hace décadas, el punto vernal con relación al fondo celeste ya no se encuentra en el cero de Aries, sino que se encuentra en Piscis, porque esto también va en retroceso. Que a esto también se lo llama eras. Desde la astrología sideral estas son eras. Desde donde está el punto vernal, sea el momento en el que esté, se supone que esa es la era en donde la humanidad se encuentra. Las eras son de aproximadamente 2000 años, ya que todo este recorrido por todas las constelaciones, por así decir, es de 25.788 años. Por eso también hay una discusión entre que dicen que nosotros estamos por entrar en la era de Acuario, otros dicen que ya estamos, otros dicen que seguimos en la era de Piscis. Entonces también tiene que ver con esto, con esta parte de lo que es la astrología. Hasta ahí todo tiene bastante sentido. También hay algunas cuestiones, algunas preguntas que yo me hice que quiero exponer. Lo que sí, una de esas cuestiones que yo puedo visualizar desde la distancia, porque tampoco he tenido charlas con estos astrólogos, pero que hay como bastantes discusiones entre lo que sería esta astrología sideral con lo normal, ya que con todo este cálculo también se utiliza una llananza, que es como una división de cálculo que se utiliza para medir como desde el cero de Aries, que es lo común que se usa para lo normal, por lo que explicaba antes, en relación al punto vernal real, que es de 24 grados. Acá les voy a leer lo que es el Ayanamsa. El Ayanamsa proviene del sánscrito Ayana, movimiento, y Amsa, parte o medida. Representa la diferencia angular entre el signo de Aries del zodiaco tropical, basado en las estaciones, y el zodiaco sideral, basado en estrellas fijas. Debido a la precesión de equinoccios, el equinoccio vernal se desplaza aproximadamente 50,3 segundos de arco por año, lo que hace necesario aplicar una Ayanamsa para ubicar correctamente los planetas de la carta sideral que utiliza la astrología védica. Lo que hace necesario aplicar una Ayanamsa para ubicar correctamente los planetas en la carta sideral que utiliza la astrología védica. Esto es todo un tema porque la astrología védica es como, tengo entendido que es muy similar a la sideral, pero tiene sus diferencias. Aparte es de la zona de India, es hindú, y muchos de estos Ayanamsa, esta palabra, provienen de ahí y son unos cálculos como bastantes, un poco complicados de entender en su principio. Acá en esta otra imagen podemos ver cómo es bueno, el Sol, el planeta, la Tierra, las constelaciones, la eclíptica. Y acá, donde está Aries, este sería el punto vernal, el cero de Aries, dentro de la astrología tropical, y que antiguamente, hace 2000 años aproximadamente, un poco más quizás, lo que estudiaron los babilonios, los mesopotámicos, hasta los griegos también, los egipcios, en ese tiempo se ubicaba ese cero de Aries como el punto vernal real. Pero es algo que hoy en día no es así. Por eso empecé yo a entrar en esta nueva transmutación. Otra cosa que en esto como que yo no estoy muy de acuerdo porque es algo que
no está visto, que es algo que se tiene que estudiar, que es algo que tiene que llevar tiempo, es que, por ejemplo, la astrología sideral sí considera a Ofiuco como un signo. Lo que sí es que no sé si tienen características dichas para el propio, porque como dije, es algo que se tiene que estudiar, tiene que haber alguna convención con astrólogos mundiales para que empiece a ser así. Y quizás en algún futuro pueda llegar a ser así, porque también uno como astrólogo o como aficionado tienen que entender que las cosas evolucionan, que cambian, y también interpretar qué es lo que está pasando, porque ese es nuestro trabajo, nuestro gusto de interpretar qué es lo que pasa en el cielo con relación a nosotros. Bueno, yo empecé con todo esto porque, bueno, a mí me encanta la astrología. Y bueno, siempre uso y todavía sigo, por eso vuelvo y remarco que es como todo un proceso en donde estoy de incorporación de ambas informaciones y es como que veo un video, tomo una referencia, uso mi propia investigación, lo que yo voy sintiendo, con lo que voy resonando, entonces trato de ahí encontrar una coherencia. También he visto que no es que ni una es más real que la otra, eh, o es mejor. Entonces ahí creo que también entran las preferencias de cada uno, cómo uno se siente mejor. Sugiero además de que si uno resuena con esta parte también, que empiece a sacar su propia carta sideral o hacerlo a otras personas y ver cómo se siente con eso, si siente que resuena o si es que le hace ruido. Porque por ejemplo a mí es algo que me hace ruido. Yo uso siempre este sitio, que es cartanatal.es, personalmente es mi favorito. Y bueno, a ver, vamos a actualizar. Estos son los tránsitos actuales de ahora. 9 de octubre de 2025, 7:46 de la mañana. Bueno, acá se puede ver que está el Sol en Libra, Mercurio y Marte en Escorpio, Venus en Virgo. Bueno, y esto es algo que yo siempre usé y que siempre entendí que eran lo que estaba pasando en el cielo, que eran las posiciones actuales del cielo, ¿no? Y una vez que estaba investigando sobre otro tema aparte, que era otro tema, pero que terminó yendo una cosa hacia la otra, y bueno, me encontré con esta página, que es astronómica, Heaven Sabov, que también tiene que ver, porque en realidad yo estaba viendo algo, les voy a mostrar, de los satélites. ¿Viste? Y bueno, y acá hay varias opciones. Y yo puse primero, me llamó esto la atención. Vista del cielo en vivo. Esto es como si fuera una carta del cielo en el momento de ahora, pero esto es astronómico. Y acá se ve, sí, que el Sol está en Virgo, pero que aparentemente Mercurio también está como en la franja. Esta es la eclíptica. Acá se puede ver, y esto fue lo que me llamó la atención y que fue lo que a mí me hizo ruido y me hizo despertar mi curiosidad por querer buscar y saber más. Y es que todo bien acá hasta que veo esto, Júpiter, Géminis, y acá se ve muy claramente que está Júpiter en la constelación de Géminis. Y yo dije, no, ¿cómo no puede ser? Si yo sé que este año ingresó Júpiter en Cáncer, que si uno va acá, Júpiter está en Cáncer, está en el grado 23. Bueno, yo personalmente uso esta página, pero seguramente si uso otra página van a salir los mismos tránsitos porque está todo calculado para lo mismo. A ver, Astrodian, que es muy, muy famoso, mucha gente conoce. Acá lo mismo, Júpiter está en Cáncer, los tránsitos son los mismos, no cambian porque tienen un mismo sistema, que es lo que realmente aprendemos todos en un principio y conocemos todos. Entonces esto me llamó muchísimo la atención. Volví a la página, vi otras opciones, de acá hay algunas cosas que no entendí, así que no ahondé demasiado, pero acá sale planetas, entonces me puse a ver y ahí me di cuenta de que, y bueno, junto con el mapa celeste que mostré recién, nada, acá sale todo en tabla, como si uno lo viera en otro tipo web astrológico, pero repito, este es astronómico. Creo que es de Starlink igual, me parece que es de Elon Musk, porque habla, o sea, en una parte, en un apartado, como que muestra todos los satélites que recorren el planeta y son de Starlink. Dato de color. Bueno, y acá entonces se nota Mercurio en Virgo, Venus en Virgo, Marte en Libra, Júpiter en Géminis, Saturno en Acuario, Urano en Tauro, Neptuno en Piscis, Plutón en Capricornio. Bueno, esto también se puede actualizar. Yo en ese momento que estaba entre tanta como... Estaba así,
busqué mi propia carta y me acuerdo que obviamente como es astronómico había algo de uno de estos, me parece que estaba en otra, estaba en la constelación de Orión o estaba en otra constelación que no es parte del zodiaco, ¿no? Y nada, y eso me llamó mucho la atención. Obviamente para otras constelaciones que no fueron estudiadas por la astrología tradicional no van a tener una definición como tal, porque se entiende que de la sideral también toma mucho, no es como una astrología nueva totalmente. La sideral tiene otro enfoque, eh, quizás mucho más duro, más de... Sí, como... No sabría bien qué palabra ponerle, pero sí, es como un poco más estricto. Cuestión que obviamente esta astrología va a tomar las bases de lo que es la astrología tradicional, normal, tropical. A lo que iba es que cuando yo saqué acá, puse bueno, toda mi información de lo que sería mi carta, para ver cómo es que salían estas posiciones de la realidad astronómica, o sea, sideralmente. Eh, Nada, bueno, justamente por esto del Ayanamsa, que son 24 grados, que si uno lo ve en un gráfico, sabe que los signos se dividen en 30 grados, y 24 grados es casi un signo entero. Entonces, acá salía que yo soy de Virgo, Sol Virgo, pero en mi carta sideral mi Sol está en Leo, porque como el como desde que yo nací en el 2002, el punto vernal ya estaba en Pisces, entonces como que no es lo mismo a que si se cuenta en Aries, o sea, se entiende a lo que voy yendo. Espero que se pueda entender, porque es como algo complicado también de entender, y como les digo, estoy en pleno fusionamiento de mucho. Bueno, obviamente me cambió toda la carta. Después yo me saqué mi carta desde este mismo sitio, porque si bien acá, bueno, esta es el web que yo siempre uso. Acá voy a sacar mi carta, le voy a mostrar la tropical y después la sideral, que también tiene la opción para poner, porque, bueno, es astrología. Bien, acá ya saqué mi carta. Pueden ver que tengo Sol en Virgo, Marte en Virgo, Mercurio en Libra, Luna en Leo. Y sacamos acá sideral. Y bueno, cambia todo aparentemente. Según mi carta sideral, que si se lo resumo sería, digamos, cómo es que estaba el cielo en el momento de mi nacimiento astronómicamente. Entonces yo tengo el Sol en Leo, el Marte en Leo, tengo la Luna en Cáncer, tengo Mercurio en Virgo, y ahí es donde entra el ruido y los cuestionamientos y las preguntas que yo me hice. Porque cuando entré en toda esta información, que primero empezó acá y después lo pasé acá, y me puse a ver y a hablar con la IA y así, es como que entré en un choque así, como en... No sé bien qué pensar, o no sé por dónde, para qué lado guiarme, o cómo los puedo utilizar los dos, que creo que mientras uno no lo tenga claro, sirve usar ambos, porque no es que uno es mejor que otro o uno es más válido que el otro. Eh, y parte de este choque y estos cuestionamientos empezó en que si esto, o sea, estas posiciones eran las reales en el momento en que yo nací, como que me cambia todo mi preconcepto de cuando yo empecé a estudiar astrología. Porque yo empecé estudiando y levantando una carta a mí o a un consultante o a otra persona, pensando que ese levantamiento era de los cielos, de los planetas, de los tránsitos, de lo que sea que esté en el cielo en el momento de que una persona nace. Por algo se usa también la fe, o sea, por algo se usa la fecha, la hora también para ajustar el ascendente y la posición de las casas y la ubicación, que eso también va a variar, porque va a variar si es que el tipo de sistema de casas que usa, si usa Plácido, que es el más normal, que va a tener en cuenta las latitudes y eso, o si uno usa casas enteras. Y entonces ahí yo como que, o sea, y creo que no soy la única, y creo que quien encuentra este video y tenga el mismo como clic, es como que todos creo que pensamos que lo que estamos sacando en lo que vemos, por ejemplo, en los tránsitos del momento, o, o las cartas que levantamos, es lo que realmente estaba en el cielo en el momento que uno nace. Pero realmente no es así, porque
todo se calcula desde el punto vernal, o sea, desde el 0 de Aries en adelante. Entonces, para mi fecha de nacimiento, tomando el punto 0 de Aries como punto vernal, mi sol va a estar en Virgo. Y lo mismo con los respectivos planetas, Plutón, Urano, Acuario, Neptuno, demás. Me perdí un poco en lo que iba diciendo. Bueno, acá vemos la eclíptica, las constelaciones y cómo es que desde uno que está en la Tierra, desde una visión geocéntrica o topocéntrica, que sería desde la ubicación exacta donde uno mira el cielo, cuando uno dice que el Sol, o lo que yo tengo entendido, ¿no? Esto ya de la astrología tropical, lo que uno como mirador ve es que en un momento dado del año el Sol está atravesando lo que sería la constelación, o la constelación está atravesando lo que sería el Sol. Por eso se dice que el Sol está en Leo durante cierto tiempo del año, que sería entre el 21 de junio hasta aproximadamente el 23 de agosto. Que esto puede variar según el año, puede ser que un día después entre, o un día antes. Pero lo que tiene es que la astrología tropical se divide por signos. En cambio, la astrología sideral, si bien todo lo que expliqué es muy válido y es como está bueno para tenerlo en cuenta, la astrología sideral no considera los signos no considera los signos, sino que considera las constelaciones. Entonces uno ve acá, bueno, no, este está muy pequeño. También se ve, bueno, uno puede ver acá que las constelaciones tienen diferentes dimensiones. Entonces eso es lo que no queda muy bien como acuerdo. Porque por ejemplo la constelación de Aries es bastante pequeña, entonces como que su duración sería muy corta, o por ejemplo la constelación de Piscis es gigante, entonces tendría más tiempo, y es como que es algo medio como confuso, como difuso. En cambio, desde la astrología tropical, con el punto vernal en el 0 de Aries, de ahí en adelante se toman en cuenta los signos, no las dimensiones de la constelación, sino del inicio de ese signo hacia adelante, dividido la eclíptica en 12 divisiones. Entonces ahí es como que entra acorde con, bueno, con las estaciones, que también es una forma mucho más fácil de tomar en cuenta cuando uno habla de las modalidades de los signos, que por ejemplo los cardinales, que son Aries, Libra, Capricornio, Cáncer, son quienes inician las estaciones debido a esta explicación, que sería Aries iniciando, por ejemplo, en el hemisferio norte la primavera, y en el sur el otoño, siendo signo de inicio, inician las estaciones. Y así también va a pasar en los solsticios con Cáncer y Capricornio. Ahí, bueno, entonces está el punto de que es una de esas discordias que puedo encontrar. A su vez, siento que teniendo en cuenta como esta referencia, esta aplicación, uno al momento, como astrólogo, al momento de observar los tránsitos del cielo, del momento, quizás sería interesante aplicar lo que es lo sideral, lo que astronómicamente está pasando, y bueno, interpretar que ese signo en el que se encuentre, y cómo es que, bueno, según los aspectos y demás cosas, afectan en la realidad que se esté viviendo, o en la cuestión que se esté empleando. Acá encontré una imagen y ven que el zodiaco está dividido en 12 secciones, dentro donde están todas las constelaciones, independientemente de su longitud real, de como decía antes, si Aries que es pequeño, o si por ejemplo Virgo que es gigante. Independientemente de eso, va a estar dividido en 12 secciones de 30 grados.
que es lo que uno ve en una carta normal. Ya lo de las casas es otro tema, para que no se confundan, ven que acá sí se puede ver que es más grande o no, pero porque las casas no precisamente tienen que tener 30 grados, los signos sí, desde la astrología tropical. Bueno, eh, ¿por dónde voy? Me parece interesante hablar de este tema, también porque quizás al hablarlo, esta es la primera vez que hago un video así, pero siento que bueno, quizás hablarlo en la cámara, después verlo, o si es que lo comparto y alguien tiene algo para aportar, sea enriquecedor y sea como una nueva, como parte de una visión, de tomarlo en cuenta, de una información más, porque también nosotros tenemos que investigar, tenemos que cuestionarnos, tenemos que avanzar y bueno, también optar por qué herramientas nos resuenan más para nosotros y para la consulta. Eh, con todo esto que ya venimos hablando, que ya vine diciendo, parte de esto de lo que es la astrología sideral y tomar los movimientos astronómicos reales, me parece como bastante importante y interesante, pero a su vez entro como en discrepancia con, por ejemplo, lo que es la carta, porque uno ya empieza, yo que me saqué mi carta esta sideral, obviamente es muy diferente a mi carta normal, y, eh, y es como que durante estos días o esta semana me estuve cuestionando, pensando en este gráfico, eh, y es como que yo, o sea, te cambia toda la percepción de cómo uno se autopercibe y se autodescribe, teniendo en cuenta los conceptos de la astrología. Y es como que yo, por ejemplo, siempre me autopercibí y sé que soy muy Virgo, pero desde la astrología sideral, mi sol estaría en Leo. Entonces yo me puse a pensar, porque bueno, también en mi carta tropical tengo la luna en Leo, pero dentro de esta carta entonces yo tengo el sol y Marte en Leo. Entonces como que eso refuerza la energía. Y es como que un Marte en Leo también es algo potente, es algo que se expresa con mucha fuerza, con mucho brillo, con mucha determinación y seguridad. Entonces yo me puse a pensar, como sacando un poco el arraigamiento, ¿cómo es? El aferro a decir, no, yo no voy a cambiar de signo porque yo soy esto y nací en esta fecha. Sino como sacando un poco de lado el desapegarse a eso que uno siempre entendió por hecho, porque es algo chocante, es algo que es como que si se te rompiera un vidrio, no sé. Entonces me puse a pensar, traté como a adentrarme en esta carta como si fuera otra, no mía, sino como cómo definiría o cómo empezaría a hablar sobre esta carta si por ejemplo fuera tropical. Y, y entonces me di cuenta de que por ejemplo con un sol, con un sol Marte, no sé tanto, pero con el sol quizás hoy, en mi periodo de vida actual, porque antes yo realmente no me sentía identificada con Leo, eso también va por un nivel de conciencia, por un nivel de cuando uno interioriza en su carta y aprende a reconocer puntos fuertes, puntos débiles, energías que tenía y no quería, o ver benefactores. Esto tiene que ver mucho con el trabajo de la carta. Yo como ya tengo muchos años, ya casi 10 años en esto, eh, nada, es como que no, bueno, no sé, lo dejo ahí. Cuestión que me puse a pensar en mi carta sideral y dije, puede ser que tenga esta energía como de un sol en Leo. Pero a su vez yo soy muy Virgo. Y acá, si nos ponemos a ver bien, yo tengo Mercurio en Virgo. Dentro de esta carta. Entonces eso también podría hablar. Es como es otra interpretación en paralelo que no deja de ser en sí mi esencia. Porque un Mercurio en Virgo va a ser muy analítico, muy calculador, observador, va a medir mucho sus palabras, va a ser muy pensante. Y como Mercurio está muy cerca al Sol, y es de nuestros planetas personales, obviamente tiene gran influencia en nosotros. Entonces como que ahí esa discrepancia fue como que se empezó a diluir y empecé a darle sentido de que es como literalmente otra interpretación a lo que es tu esencia real. Porque en sí, si bien son diferentes posiciones y hasta, o sea, una carta de la otra podría hablar de personas diferentes, en sí como es como si compartiera un mismo trasfondo energético.
que podría en realidad distribuirse de diferente forma. Si bien hay otros aspectos de la carta que no cambian, por ejemplo, los aspectos o cómo es que se van a distribuir las casas, porque eso depende del sistema que uses. Yo uso Placius. Y bueno, acá lo que sí me cambió un poco el ascendente. Yo normalmente tengo, o sea, en mi tropical tengo ascendente en Capricornio, acá tengo en Sagitario. Y bueno, hay algunos de los planetas que no cambian. Por ejemplo, Saturno sigue estando en Géminis, Urano en Acuario, mi Venus está en Libra, que igual en mi carta tropical está en Libra. Lo que sí, la diferencia es que acá recién está empezando en Libra. Y yo en mi carta tropical tengo acá el Venus, casi lo tengo en el 28, casi ingresando a Escorpio. Entonces, nada, esta carta es como algo que yo tendría que ver mucho más a fondo, pero viendo como un concepto más liviano, más general, más desde arriba, como que caí en cuenta que esta energía no es como en realidad tan distante de la realidad. Ahora volvamos a la tropical, que esta es mi carta normal de nacimiento y que va a ser la carta que yo voy a seguir usando hasta que por lo menos me sienta conforme con la sideral, la siga investigando y pueda saber qué elegir mejor. Eh, Aunque también me parece muy válido usar ambas en simultáneo. Hasta quizás podría usar la sideral más para lo que es los tránsitos. Eh, Porque también esto es muy, muy acorde a lo que la realidad de uno, ¿viste? Porque siendo estudiante de astrología, autodidacta y también en formación, eh, uno a través de la propia experimentación de la carta y de los consultantes, de amigos, de familiares, cuando estudia lo que significan los planetas en X signo, en X casa, sus aspectos, uno se da cuenta verídicamente que cómo es la persona o cómo es la situación. Uno empieza a leer cada vez más el lenguaje profundamente y va viendo las conexiones, las sincronicidades de cómo este símbolo, este lenguaje que está plasmado, se expresa muy bien con la realidad. Y yo esto es algo que he estudiado mucho, incluso desde afuera, ¿cómo decirlo? Como muy desde que yo te investigo, y esto es muy vergo también, como de que yo te investigo y te analizo desde afuera. Me pasaba que muchas veces veía los tránsitos, por ejemplo, y con los tránsitos yo miraba, claro, los tránsitos que salen en páginas como acá, en páginas como AstroDien, en otras páginas web astrológicas, que tienen un sistema tropical, que es lo normal. Que bueno, yo veía los tránsitos de momento y creía que era eso lo que estaba pasando en el cielo, aunque, por lo que ya expliqué, tiene todo el sistema bueno, y, y bueno, por ejemplo, yo veía que la luna estaba en X signo o había, no sé, Mercurio estaba en Cáncer, digamos, a mediados de junio, y notaba, sin decir nada, sin hacer mención, empezaba a ver las conductas de las personas. Empezaba a ver qué era lo que me salía en redes sociales, tanto de gente conocida, de gente no tan conocida, sus historias, en gente, ponerle famosa, de la gente que yo conocía, y en la realidad cotidiana. Y como que notaba que pequeñas de esas influencias como que estaba marcado según lo que decían los tránsitos o lo que yo misma podía interpretar sobre eso. Y es como que eso es muy, muy preciso. Y entonces ahí también está esta discordancia entre tropical, sideral. Y bueno, creo que hablé bastante del tema. Expuse dudas, dije que no sabía si iba a tener conclusión, me enredé también, pero espero que hayan podido entender un poco de mi visión, de las cosas que estuve viendo, de los razonamientos, y quizás salgan más videos así. También eh, quería mencionar que pienso dejar en el enlace, no, perdón, en la biografía, puede ser. Bueno, pienso dejar un link de hoy, el video de una astróloga que hablaba justamente de la astrología sideral, y casi todo lo que habló, todo lo que dijo, es como que concordaba mucho con el momento que estoy pasando en estos momentos, en este periodo, estos meses, semanas de mi vida con relación al tema. Y siento que también es un buen video para que vayan a ver. Es mucho más puntual porque es con más seguridad sobre la astrología sideral, pero me pareció muy interesante. Así que espero
espero que se haya podido entender algo. Les doy muchas gracias. Y eso. Chao.